clase número 10 del Evangelio de Juan. Estudiaremos a partir del capítulo 11, versículo 38. Leamos el versículo 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús se acercó al sepulcro de Lázaro. Estaba en una tumba y la entrada estaba tapada con una piedra. Jesús estaba conmovido. Esto es porque Jesús, siendo la fuente de la vida, la gente no lo estaba reconociéndolo. Jesús es la resurrección y la vida. Pero esas personas no estaban sabiendo que Jesús es la resurrección y la vida. Versículo 39 y 40. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Jesús le dijo: quiten la piedra. En ese momento Marta le dijo: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Ya debe oler mal. Esto significa que ya no importa que la tumba esté abierta. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Fe es obedecer. Una fe perfecta es la de creer con el corazón la palabra de Dios y obedecer con el cuerpo. Santiago capítulo 2, versículo 22. Si nosotros obedecemos, se manifiestan las obras. Con pensamientos humanos, pensarán que ya hace 4 días que está muerto y huele mal. Si nosotros creemos y obedecemos, Dios con su poder puede levantar hasta los muertos. Si creemos y obedecemos, hasta se divide el mar Rojo. Si nosotros creemos y obedecemos, haremos salir agua de la roca. Así que en la fe es muy importante. Si nosotros obedecemos, Dios recibe la gloria. También por medio de la obediencia podemos experimentar experiencias espirituales. Versículo 41 y 42. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. La gente obedeció y quitó la piedra. Jesús, alzando la vista, oró al Padre. El Señor oró al Dios Padre. El Señor agradeció a Dios que le haya escuchado. Jesús agradeció porque sabía que a través de esto muchos iban a creer en Cristo. Que la gente iba a creer en que Dios Padre había enviado a Jesús. Versículo 43. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Jesús gritó con toda la fuerza: Lázaro, sal fuera. Lázaro, que estaba muerto, se levantó y salió de allí.
La palabra del Señor es omnipotente. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Cuando el Señor llamó el nombre de Lázaro, él salió de la tumba. La palabra del Señor es poderosa. Dios creó todas las cosas con su palabra. Dios tiene poder para salvar hasta los muertos. El motivo de haber salvado a Lázaro fue para mostrar que Jesús es la resurrección y la vida. También para hacer que la gente crea en Jesús. En ese momento, Lázaro salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Les dijo Jesús: quítenle las vendas y dejen que se vaya. Ahora, Lázaro estaba vivo como una persona normal. Nosotros podemos vencer la muerte. Creemos en Jesús, quien es la resurrección y la vida. Cualquiera que crea en Jesús tiene vida eterna. Si nosotros morimos, nuestro espíritu va al cielo y el cuerpo vuelve a la tierra. Cuando Jesús regrese, el cuerpo que había vuelto al polvo también resucitará. Versículo 45 y 46. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Jesús resucitó a Lázaro, que estaba muerto, y muchos creyeron en Jesús. Pero algunos de ellos no creyeron en Jesús y se fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Por eso hubo más fariseos que persiguieron a Jesús. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. Esta reunión del consejo se llama Sanedrín. Es la máxima tribunal religiosa judía. Se habían reunido en el consejo para discutir si Jesús es Cristo o no. Pero esto no fue para querer creer en Jesús como Cristo, sino ellos, a pesar de haber visto la obra de Jesús, no creyeron y quisieron matarlo. Versículo 48. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, e incluso con nuestra nación. Los sumos sacerdotes y los fariseos no querían perder su autoridad espiritual. Por eso se estaban esforzando a mantenerlo. Estaban preocupados por perder su autoridad religiosa. Y no solo eso, sino también estaban preocupados de que vinieran los romanos y acabaran con el lugar sagrado e incluso con la nación judía. Significa que ellos estaban preocupados de perder la autoridad religiosa por Jesús. Aquí los del consejo no tenían interés en problemas en cuanto a la verdad y a la salvación, sino que estaban más preocupados por conservar su autoridad.
Versículo 49 al 50. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: «Ustedes no saben nada en absoluto. ¿No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación?» Caifás era el sumo sacerdote de ese momento. Fue uno de los precursores de la muerte de Jesús. Él pensó que si dejaban a Jesús así nomás, vendrían los romanos y los destruirían. Por eso pensó que era más conveniente que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Caifás habló así porque quería matar a Jesús. Pero Dios utilizó esas palabras. Por medio de estas palabras, Dios ya estaba anunciando que Jesús moriría por el pueblo escogido. Las palabras de Caifás fueron palabras proféticas de la muerte de Cristo por el perdón del pecado. Caifás dijo todo esto con el propósito de matar a Jesús. Pero estas palabras expresaron que Dios haría de Jesús la ofrenda de sacrificio de redención. Versículo 54. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Jesús ya no pudo evangelizar en Judea. Jesús se fue a una región cercana al desierto a orar y a prepararse. Y allí enseñó a los discípulos. Versículo 55. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Los judíos habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para entregar sus ofrendas, también para purificación ceremonial. Versículos 56-57. Andaban buscando a Jesús, y mientras estaban en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Los judíos celebraban la Pascua, pero ellos no creían en Jesús, que vino como el Cordero para la Pascua. Es más, los judíos rechazaron a Jesús, quisieron arrestar a Jesús. Por eso, los fariseos estaban diciendo que cuando llegara Jesús para la fiesta de la Pascua, lo arrestarían. Y también habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Continuamos con el estudio del capítulo 12 de Juan. El tema central del capítulo 12 es «Sube a Jerusalén». Puntos principales. Punto 1. María unge con perfume. Versículo 1 al 11. Punto 2. Jesús entra montado en un burrito. Versículo 12 al 19. Tercero, la muerte y la gloria del Hijo del Hombre. Versículo 20 al 33. Punto 4. Anden en la luz. Versículo 34 al 36.
Punto 5. La incredulidad de los judíos. Versículo 37 al 41. Punto 6. El estado espiritual de las autoridades. Versículo 42 al 43. Punto 7. Palabras de juicio y vida eterna. Versículo 44 al 50. Leamos los versículos 1 y 2. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado en el capítulo 11. En la palabra de hoy vemos que María unge a Jesús con perfume. Esta es la casa del leproso Simón. Mateo capítulo 16, versículo 6. Marcos capítulo 14, versículo 3. Marta estaba preparando la comida. Versículo 3. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándosela luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. María tomó entonces como medio litro de nardo, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús. El nardo puro era un perfume muy caro de la India. Era un perfume traído de la India. El mejor perfume, muy caro. Dice que una libra equivale a 300 denarios. Un denario equivalía el valor de un día de trabajo. En este versículo dice que María lo derramó sobre los pies de Jesús. Mateo dijo que María había derramado el perfume sobre la cabeza de Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 7. Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. María derramó perfume sobre la cabeza de Jesús. Este perfume corrió todo el cuerpo hasta llegar a los pies. María pudo derramar este tan preciado perfume de gran valor por fe. María lo hizo por amor a Jesús. María entregó a Jesús, sin escatimar, todo lo que tenía, su corazón, sus bienes. Los discípulos sabían que si esta vez subía a Jerusalén, iba a morir. Juan capítulo 11, versículo 16 y versículo 57. María también lo sabía. Entonces María pensó, ¿qué podría entregarle? Ahora Jesús estaba por morir. Por eso María estaba pensando, ¿qué darle a Jesús? ¿Dinero? ¿Alimento? ¿Ropa?
Pero, para preparar su funeral, María pensó que era necesario el perfume. Por eso, María había derramado perfume sobre Jesús. Esto es una muestra de que la muerte redentora de Jesús es así de fragante. María había comprendido profundamente el gran amor de Jesús. También, por amor a Jesús, María había entregado este perfume valioso. Como hubiese ungido el cuerpo de Jesús, así derramó su perfume sobre el cuerpo de Jesús. Luego María secó con su cabello los pies de Jesús. El cabello para la mujer es símbolo de su gloria. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 15. Por tanto, María, con su glorioso cabello, secó los pies de Jesús. En ese momento la casa se llenó de la fragancia del perfume. Esto fue muestra de la fe de María. Esto significa que la fragancia de la fe de María había llenado toda la casa y extendido a todas las personas que estaban en esa habitación. Esta es la fragancia de la vida de fe, es la fragancia del amor. María comprendió cuánto Jesús nos amó. Versículo 4 al 5. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Judas Iscariote fue el primero en protestar. Entonces los otros discípulos también se quejaron. Mateo capítulo 26, versículo 8. Judas Iscariote objetó superficialmente diciendo que hubiera sido mejor darle el dinero a los pobres. Pero en realidad, por dentro, pensaba cuánto podría robar de ese dinero. Judas Iscariotes codició el dinero. Como Judas Iscariotes comenzó quejándose, los otros discípulos también lo acompañaron en la queja. Los discípulos se enojaron por el acto de María. Esto más adelante se expresaba como queja para con Jesús, porque Jesús felicitó el proceder de María. Los discípulos consideraron más grande el ayudar a los pobres, pero María había puesto su centralidad en la obra salvífica del alma. La fe de María estaba centrado en la obra salvífica de Cristo. Por eso había derramado este perfume tan caro en Jesús. Nosotros debemos estar agradecidos por la gracia salvadora del Señor. Conmovidos por amor a Jesús, debemos poder entregar no solo lo material, sino hasta la vida. Judas Iscariote no pensó en los pobres. Él era un ladrón. Él no usó su conciencia, sino que vivió para llenar su egoísmo.
Por eso al final terminó destruyéndose. Versículo 7. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Los discípulos se quejaron de lo que María estaba haciendo, pero Jesús felicitó a María, diciéndoles que estaba haciendo algo muy valioso y bueno. Mateo capítulo 26, versículo 10. María había entendido muy bien acerca de la muerte redentora de Jesús. El perfume es una ofrenda para el sepulcro, la sepultura de Jesús. Esta ofrenda fue de agrado a Jesús. Jesús dijo: les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Mateo capítulo 26, versículo 13. Versículo 8. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. El Señor dijo que a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Esto significa que siempre habría oportunidad para ayudar a los pobres. Pero Jesús dijo: pero a mí no siempre me tendrán. No siempre tendremos la oportunidad de entregarle a Jesús y de ser fieles a Él. Una vez pasada la oportunidad, no volverá jamás. No siempre tendremos la oportunidad de derramar el perfume en Jesús. No siempre tendremos la oportunidad de entregarle el burrito. No siempre tendremos la oportunidad de entregarle 5 panes y 2 pescados. Y vemos que José de Arimatea entregó la tumba a Jesús. No siempre habrá esa oportunidad. Por tanto, si tenemos la oportunidad de entregar algo a Jesús, lo tendremos que hacer con todo el corazón. Muchos vinieron a buscar a Jesús. No solamente a Jesús, sino también habían venido a ver a Lázaro. Pero los sumos sacerdotes quisieron hasta matar a Lázaro, porque Jesús había resucitado a Lázaro. Por medio de esta obra, muchos judíos habían llegado a creer en Jesús. Hubo también personas que creyeron en Jesús. También gente que rechazaron a Jesús. Los sumos sacerdotes estaban atrapados en la codicia del honor y autoridad. Los sumos sacerdotes tuvieron el espíritu entenebrecidos. Ellos no usaron su conciencia, sus corazones se habían vuelto malos. Por eso, ellos quisieron arrestar y matar a Jesús. Versículos 12 y 13. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Aquí se trata de la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua, muchos se reunían en Jerusalén. Vinieron de todo el reino para la fiesta.
Jesús se dirigió para entrar a Jerusalén. Jesús entró montado en un burrito. Muchas personas tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel». Esto mostraba que la gente había aceptado a Jesús como el Mesías, que había llegado el Mesías que habían estado esperando. También reconocían que Jesucristo es el Rey de Reyes. Aquí la rama de palmera simboliza la victoria. Aquí Hosanna significa deseamos que nos ayudes. Extendieron sus túnicas en el camino donde Jesús pasaba. Mateo capítulo 21, versículo 8. Y el pueblo dio la bienvenida y alabó a Jesús. Versículos 14 y 15. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Como dice la Escritura: «No temas, oh hija de Sión, mira, que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito». Jesús, montado en un burrito, entró a Jerusalén. Esto es que Jesús entraba en carácter de rey. Jesús es Rey de Israel espiritual. El Señor es el Rey de Reyes. Jesús no entró montado en caballo, sino en un burrito. Esto muestra la humildad de Jesús. Mateo capítulo 21, versículo 5. El burrito es símbolo de humildad. También es símbolo de paz. Pero el caballo es símbolo de guerra. Jesús montó un burrito para mostrar que Él es el Rey de paz. Esto fue para cumplimiento bíblico. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Mateo capítulo 21, versículo 5. Nosotros debemos cargar humildemente el yugo que el Señor nos ha dado y seguirle. En el versículo 16 dijo: al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Versículos 17 y 18. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Jesús resucitó a Lázaro. Muchos vieron y creyeron por causa de este suceso. Ellos dieron testimonio de Jesús. Jesús dio testimonio de que es Cristo. Así se debe ver con claridad, creer y dar testimonio. Versículo 19. Por eso los fariseos comentaban entre sí: ¿cómo pueden ver? Así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Los fariseos no pudieron oponerse con el movimiento salvífico de Jesús. Muchos en el mundo siguieron a Jesús. De esta manera nadie puede obstruir con la obra de Dios. Aquel que se oponga a la obra de Dios es lo mismo que querer golpear una roca con un huevo. Versículo 20.
Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Aquí la fiesta es la fiesta de la Pascua. Los griegos subieron a Jerusalén para dar el culto en la fiesta de la Pascua. Estas personas eran los que se habían convertido al judaísmo. Versículos 21 y 22. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Los griegos fueron a buscar a Felipe para pedir que le presentara a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decirle a Jesús. ¿Por qué habrán querido los griegos encontrar a Jesús? Los griegos vinieron a Jerusalén. En ese momento, los líderes judíos quisieron matar a Jesús. Por eso los griegos, por amor a Jesús, quisieron exiliarlo. Los griegos amaron a Jesús, por eso le quería pedir a Jesús que se fuera a otro lado. Ante esto, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 23. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Jesús supo el motivo por el cual los griegos querían encontrarlo, querían verlo. También supo que lo querían exiliarlo. Es decir, Jesús supo que los griegos querían refugiarlo. Pero Jesús no quiso huir. Jesús no quiso evadir la muerte. Es más, Jesús dijo que había llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto significa que ya había llegado el tiempo de que Jesús muriera en la cruz. Capítulo 7, versículo 30. Capítulo 8, versículo 20. Capítulo 12, versículo 16. La muerte de Jesús en la cruz era dar la gloria a Dios. ¿Por qué la muerte de Jesús era de gloria para Dios? Porque era el plan de Dios de que la salvación viniera por la muerte de Jesús. Significa que muchas personas recibirían salvación por medio de Jesús. Jesús obedeció hasta la muerte. Muchos creyeron en Jesús. Muchos recibieron la salvación. Por esta causa, Dios recibía la gloria. Jesús glorificó a Dios. Dios Padre también glorificó a Jesús. Juan capítulo 13, versículo 32. Por tanto, que Jesús muriera en la cruz era para la gloria de la resurrección. Jesús no evadió la muerte. Nosotros también no debemos evadir, nosotros tampoco debemos evadir la cruz cuando venga. Nosotros debemos mirar la gloria y la resurrección que vendrá tras la cruz. Versículo 24. Ciertamente les aseguro
que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Esta es palabra muy valiosa. Esto significa que por la muerte de una sola persona, Jesús, muchos tendrían vida. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, no podríamos ser salvos. Por la muerte de uno, Jesús, muchas personas obtuvieron la salvación. Hoy en día hay muchas personas que creen en Jesús. Estamos vivos por el sacrificio de Jesús. Nosotros también. Por nuestro sacrificio y esfuerzo, muchos reciben la salvación. Algunos hasta mueren martirizados llevando el Evangelio. Entonces, muchos que están en esa región llegan a creer en Jesús. Nosotros también debemos sacrificarnos. Nosotros debemos sacrificarnos llevando el Evangelio. Entonces, muchas almas llegarán a ser salvas. Versículo 25. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que se apega a su vida pierde la vida espiritual. Aquí dijo, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Esto significa que si uno deja su vida en este mundo, conservará la vida eterna. Nosotros debemos considerar más importante la vida espiritual que la vida carnal. Debemos seguir a la verdad. Versículo 26. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Si servimos bien a Jesús y lo seguimos, Dios lo honrará. Versículo 27. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Jesús se sintió angustiado pensando en la cruz que está por venir. Jesús vino para llevar la cruz. Pero como ese sufrimiento era tan grande, el Señor se angustió. Jesús quiso pasar ese sufrimiento con éxito. Jesús dijo, Padre, sálvame de esta hora difícil. Jesús no estaba orando para evadir la cruz. No es que no quiso llevar la cruz. Jesús vino al mundo para cargar la cruz, sino que oró para que le redujera el sufrimiento, que le disminuyera el sufrimiento. Pero si Dios lo deseaba, que hasta ese sufrimiento lo recibiría. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Jesús deseó con todo el corazón que el nombre del Padre fuera glorificado por medio de él. Jesús obedeció la voluntad del Padre. Por tanto, ya Dios ha sido glorificado. También volverá Dios a ser glorificado. Esto es que el Señor ha consumado la salvación por medio de la muerte en la cruz.
En el versículo 29 dijo, la multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno, y otros decían que un ángel le había hablado. En el versículo 30 Jesús dijo, esa voz no vino por mí, sino por ustedes. Versículo 31. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Esto significa que Jesús morirá en la cruz. Por eso, con la muerte de Jesús, daría comienzo el juicio del mundo pecaminoso. Aquí el príncipe de este mundo se refiere al diablo. Significa que por Jesús el diablo es expulsado. Jesús enjuicia al mundo y al diablo. Jesús enjuicia al pecado. Versículos 32 y 33. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Cuando sea levantado de la tierra significa que sería crucificado. Aquí todos se refiere al pueblo escogido. Ahora Jesús muere en la cruz. Por eso el pueblo escogido cree en Jesús y recibe la salvación y tiene vida eterna. Concluimos con la clase número 10 del Evangelio de Juan. Muchas